Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Les habla Ricardo Martínez desde la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Y bueno, deseo participarles de un tema que aunque ya he tratado varias oportunidades, se hace necesario, puesto que es vital entender lo que Jesús nos dice de Dios. En la anterior serie, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? En esa intimidad del círculo de los apóstoles, Pedro dice, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esta otra oportunidad, la pregunta se hace a Jesús, muéstranos al Padre. Es más que una pregunta, es una gran ansiedad y curiosidad, porque Jesús que viene del cielo tiene la respuesta para darnos acerca de quién es Dios. Son muchas las imágenes que se proponen del único Dios verdadero. Y algunas de esas imágenes dirigen nuestras acciones, dirigen las relaciones en la vida cotidiana. Ellas nos dan seguridad o miedo, esperanza o terror o desasosiego. Jesús mismo declaró que en su misión estaba incluido el hecho de mostrarnos quién era Dios. Es más, su nombre, Emmanuel, significa Dios entre nosotros. Juan asegura en su primer evangelio, en el evangelio, el verbo se ha hecho carne. Y Pablo escribe a la iglesia, Cristo es la imagen del Dios invisible. Pero al parecer a algunos no les basta aceptar esa verdad nuclear de la imagen de Dios en boca de Jesús y en las acciones de Jesús. Así que resultó notorio el hecho de que a Jesús, por un lado, no escogiera gente religiosa para seguirle como discípulos. Es decir, Jesús no llamó a algún participante de la secta de los judíos, los fariseos, de los saduceos, de los herodianos o de los esenios que estaban en el desierto. Él no llamó a ninguno de ellos. Quizás porque la gente religiosa estaba intoxicada de imágenes y de conceptos, de dogmas y doctrinas sobre el actuar de Dios. Me atrevo a pensar que Jesús escoge a hombres y mujeres que están abiertos a una novedad del Evangelio, del reino y de Dios. Leeré el pasaje y aunque a estas personas sencillas les costaba entender el lenguaje del cielo, a nosotros también nos cuesta. Pero más en aquellos que en la contemporaneidad de la vida de Jesús tenían unas expectativas grandes acerca de los cambios sociales, políticos, de la reivindicación del pueblo de Israel nuevamente para posicionarse como en aquellas épocas de David o Josué. El pasaje dice, poco después Jesús les dijo a sus discípulos, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo y así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. Pero Tomás le dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Jesús le respondió, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Son preguntas desde abajo y respuestas desde arriba. Y dice Jesús, sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Entonces Felipe le dice, Señor, déjanos ver al Padre, déjanos conocer al Padre. Es todo lo que necesitamos. Jesús le contestó, Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Y a los discípulos les dice Jesús, lo que les he dicho, no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga.
Él hace sus propias obras por medio de mí. Créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo. Y si no, al menos crean en mí por lo que hago. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que hago yo. Y como voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. De ese modo haré que la gente vea a través de mí el poder que tiene Dios el Padre. Y haré todo lo que ustedes me pidan. Qué impresionante la narración que hace Juan. Está registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del 1 al 14. La originalidad del mensaje y de la actividad liberadora de Jesús tiene fundamento en la experiencia de Dios en la vida de Cristo. Y eso representa una novedad vital en relación sobre ideas que poseía la humanidad acerca de quién es Dios. Bueno, he leído o he dicho que el prólogo del Evangelio de Juan dice también, Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad, la gracia y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones, gracias sobre gracia. Juan capítulo 1, versículo 16. Tenemos que entender que el judaísmo insistió más y más en la distancia entre Dios y el hombre. El hombre fue considerado cada vez más malo e indigno, y un enorme pesimismo sobre la naturaleza humana era la nota dominante en tiempo de Jesús. Así que los códigos de pureza, los códigos de santidad que menciona el libro de los Levíticos y su interpretación rigorista propia del legalismo fariseo, ellos puntualizaban la distancia entre Dios y el hombre. Por ejemplo, las discapacidades físicas, las malformaciones, las enfermedades y ese número de acciones cotidianas que incluían la impureza causaban una ruptura de relación con Dios. Y allí se introducían todas las costumbres de los ancianos, todas las interpretaciones de la ley a las que asfixiaron el pueblo de Israel a un tiempo de Jesús. El israelita vivía con un sentido continuo de culpa, de indignidad. Veía en Dios a un soberano exigente, minucioso, a quien le repugnaba la vida del hombre. Así que necesariamente sumergido en esa realidad, el hombre y mujer se encontraban lejos de la idea de un Dios amor y de un Dios misericordioso. La distancia y superioridad de ese Dios con relación a los hombres se reflejaba en el judaísmo en el tiempo de Jesús. En la prohibición, por ejemplo, de enunciar su nombre. El nombre que se conoce en versiones como Yahvé o como Jehová y que corresponde a las letras YHWH, eso no se podía nombrar. Era sumamente sagrado. Se sustituía por la palabra Señor, por la palabra Altísimo, etcétera. Y eso revela que en la práctica se consideraba inconcebible que cualquiera pudiera tener familiaridad con Dios. Por otra parte, el Antiguo Testamento presentaba muchos ejemplos de un Dios rencoroso y violento. La destrucción de la humanidad en el diluvio o de las ciudades malditas, el exterminio por orden divina de los que habían adorado al becerro de oro, la muerte de los hijos de Aarón, el castigo por haber deseado carne para comer. Estoy mencionando referencias que están en Levíticos y Números. El castigo de Coré y sus compañeros. Las tremendas maldiciones en caso de infidelidad del pueblo, todo lo que está en Deuteronomio 28, 15 al 66 o Levítico 16. Todas estas cosas estaban allí reflejando una imagen de Dios fuerte. La idea resultante de esa teología de los fariseos era la de un Dios lejano y exigente que miraba con favor a los que observaban sus innumerables preceptos, más de 900 que debían cumplir en un día,
y que aborrecía y castigaba a los que no lo obedecían con una minuciosa fidelidad. Aunque muchos profetas habían insistido en el amor de Dios por Israel, como los preciosos pasajes de Oseas o de Jeremías, el pueblo, adoctrinado por sus dirigentes religiosos, conservaba la imagen de un Dios distante, celoso de su soberanía. En cuanto a los paganos, por el otro lado, no hablamos de los judíos, sino de los gentiles, pues ellos tenían una relación con sus dioses. Tenían dioses o tenías un dios supremo, o sea, Zeus, y este Dios no se concebía para nada como un Dios misericordioso de amor. Jamás pensó un pagano que podía ser objeto de un amor personal por parte de la divinidad que adoraban, o que pudiese haber el menor vínculo entre el Dios trascendente, inmenso, incomprensible, y la insignificancia que es el hombre sobre la tierra. Así que el atributo esencial de los dioses era su poder y su diferencia respecto al género humano. De los dioses, ellos se consideraban celosos, según la mitología, de que los hombres tuvieran felicidad, y por eso les parecía a esos dioses que debían castigarlos a los hombres. Y la consecuencia general era que todo pagano vivía con un temor, deseoso de evitar cualquier castigo sobre su persona, sobre su tierra, sobre sus bienes, sobre sus familias. Y ese sistema incluía el aplacar con ritos a esos dioses. La idea de la bondad divina estaba completamente ausente. Y así que en esta mezcla de imágenes por parte de los fariseos o de los religiosos de la época, y por otro lado dando lugar a lo que se significaba la relación con los dioses en los gentiles, bueno, había una desfiguración, una imagen tóxica de Dios. Jesús vino a decir que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y él declaraba ser hijo de Dios y esa familiaridad era absurda para los judíos. Nadie podía tener un contacto con Dios como un hijo amado. Necesitamos ir poco a poco a través de la vida de Jesús, de las palabras de Jesús, de las acciones de Jesús, descubriendo entonces cómo ver al Padre en Jesús, como Jesús le dijo a Felipe, he estado tanto tiempo y no lo has visto. Vamos pues poco a poco. Les invito para que me acompañen a compartir esta serie que será enriquecida con diferentes palabras y ejemplos que Dios nos permite descubrir en sus sagradas escrituras. Bueno, mientras pasa ese día, estemos contentos en el Señor.